La CGT. Está en comunicación con Solo Periodismo en Skype. Ahí está Héctor Daer. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va? Y ahora hay que recordar... Bien, ¿cómo están? No. Sí, Autalán me apura, porque viste cómo es Autalán, que enseguida ve un sindicalista y se le va el humo para preguntarle. No lo deja respirar. Pero me imagino que estabas escuchando la reflexión que hacía Autalán, Adida y todo el equipo. Sí, escuché la última parte, no lo escuché todo porque justo estábamos conectándonos. Sí, voy a devolver la cortesía con otra. Cuando se dice sindicalista en las redacciones, no es para elogiarlo. Ya pasó. Digo, en diciembre, ¿saben quién recibió la CGT? A Alberto Fernández. ¿Sabe lo que dijo este señor que está allí en pantalla? Somos parte de este gobierno. Muchos de los que estaban sentados allí se miraron. ¿Qué pasó? Vino la pandemia. ¿Saben lo que dijo también Héctor Daer? No soy su prensa, ¿eh? Dijo, a la hora de Disimule establecer... un poco, entonces. ¿Ah, sí? Sí, dale, sí. Peco de alfonsinismo. Bien, ¿saben qué dijo Héctor Daer? A BAE Negocios. Será hora que los empresarios no aprovechen toda la inflación para recargar precios. Y vino la pandemia. Sí. Así que esa es la introducción de dónde está la CGT hoy. ¿Es así, Héctor? ¿Ahí está parada la CGT hoy? Sí, primero y principal, estamos en un momento inédito, no para solo para Argentina, sino para todo el mundo. Creemos que nuestro país en la región resalta con dos medidas muy claras, ¿no? Tanto la protección sanitaria como la protección social, cosas que no han pasado en muchos lugares muchos países de nuestra región y que solo se fue dando con distintos matices en algunos países europeos. Y digo esto un poco por lo que dice Luis, del compromiso que uno tuvo cuando acompañamos este proceso político y que hoy no cabe duda que consolida la figura de Alberto, ¿no? Pero más allá de eso, hoy lo hablaban de la fuente de trabajo. Sí. Acá hay que garantizar dos cosas: la fuente de trabajo y garantizar ingresos para transitar esto que vuelvo a repetir. Es algo inédito, es algo que nadie lo esperaba. Hace 4 meses ni se hablaba de salud, por ejemplo, y hoy es el centro de la escena política y social. Para la CGT es un desafío muy grande y estamos convencidos que hay dos variables en esto, o dos caminos. Una es que el propio mercado regule, y lo regule como sabemos que lo termina regulando el mercado, ¿no? Siempre en detrimento de los sectores más vulnerables, de los sectores que menos tienen, o generar acuerdos políticos y sociales que permitan transitar esta pandemia y con más ímpetu poner todos los esfuerzos en la salida de esto, ¿no? Ahora, Argentina está transitando en estos días dos temas complicados, sí. La deuda externa y la pandemia, ¿no? Déjeme dejarle un asterisco ahí, Daer, antes de la pregunta de Ernesto. ¿Alguna vez se imaginó que iba a haber empresas no pymes pidiendo ATP para pagar salarios en la Argentina? No peronistas, digamos. Empresas. No, la verdad que eso no me lo imaginé nunca. Listo. Vuelvo a repetir, hay empresas y empresas, ¿no? Hay empresas que por su dimensión pueden tener muchísimos trabajadores y pueden estar en una situación crítica, y hay otras empresas que no están en esa situación y que me parece que tendrían que ser bastante auditadas para que no haya abuso por esta parte, ¿no? Sí. Héctor, por estas empresas. Héctor, ¿cómo le va? Sí tengo que decir que el ATP... Perdóname un minuto. Sí. El ATP es el sostenimiento significativo
de todo un andamiaje económico, ¿no? Porque hay empresas que no abrieron hace 60 días y no se sabe cuándo van a volver a abrir, ¿no? Entonces también eso tiene que ver con este aporte, ¿no? Iba hacia eso, Daer, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. Hay una discusión muy grande dentro del Frente de Todos sobre esto. Hay que hacerla pública porque ya la hizo público Máximo Kirchner al criticar que algunas empresas estaban cobrando ATP y que esas empresas, por ejemplo, despedían gente o incluso que muchas de esas empresas habían sido empresas que habían ganado muchísimo dinero en los últimos 4 años de Mauricio Macri y ahora decían que estaban en una situación complicada. ¿Cuáles son las empresas que para usted, las grandes, no haga nombre si quiere, pero los grandes sectores que tienen que cobrar ATP y los que lo están pidiendo nada más que con el solo fin de tirarse un piletazo? A ver, los que se tiran un piletazo yo le quiero decir que no pasan, porque los condicionantes también son importantes. No, imagínense que hay 535.000 empresas formales y hay alrededor de 200 y pico de mil que han percibido el ATP. Si hablamos de las pymes, estamos hablando de casi 400.000 empresas menores de 25 trabajadores. Yo escuché las declaraciones del compañero presidente del bloque. Creo que hay que ser muy prudentes en las opiniones cuando se generaliza y cuando no se tiene precisión, porque los que estamos en el terreno de la realidad somos los que estamos viendo las cosas como suceden. Hay sectores que, vuelvo a repetir, no abrieron y quizás si van a abrir no van a tener la posibilidad de ser sustentables porque tampoco va a haber determinados consumos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que a las empresas que transfieren su dirección fiscal para pagar menos impuestos, no hoy le reclamen al fisco pagos de ayuda o de subsidios. Eso estoy totalmente en contra. Ahora, no hay que generalizar porque esto todavía, yo les quiero decir la sensación que uno tiene, todavía uno vive con el proceso económico que veníamos. Las dificultades económicas, igualmente en paralelo con las sanitarias, sí, las vamos a tener en los próximos días con algún desmejoramiento. Entonces, digamos, no hay que ser muy claro, sí, y me parece que vuelvo a repetir, sí, nuestro gobierno tomó decisiones que son inéditas en la región. Sí. Porque le puedo decir, Chile agarra a los trabajadores que no trabajan, les permite que tomen de su fondo de pensión el dinero, sí, ¿no? En Perú le permiten 3 meses descolgarse, sí, pero y en Brasil es un viva la pepa. Permítame. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Permítame, también es real, y estamos viviendo una pandemia, que hay disposiciones del gobierno que por más bien intencionadas que fueran, no llegaron a destino, y es tema largo. Doy 2 ejemplos. Los créditos para las pymes y el segundo, corríjame si estoy equivocado, ¿no había un decreto para los trabajadores de sanidad que viajaran en transporte público sin pagar el boleto y eso todavía no sucedió? Bueno, hoy le mandamos una comunicación fehaciente al ministro de Transporte, que seguramente le llegará mañana. Efectivamente, hace 60 días que está el decreto y que no se ha instrumentado. La verdad que esto uno no lo entiende porque son políticas que emanan del presidente y no han sido articuladas por el Ministerio de Transporte. Y es verdad también que los bancos
siguen jugando a la escondida, ¿no? Sobre todo con aquellos que necesitan el financiamiento. Claro. Porque prestarle plata al que tiene plata, ese es un negocio redondo para los bancos. Y los bancos levantaron el clearing, dejaron a todo el mundo, con los bancos cerrados, esto fue una locura, con los bancos cerrados, levantaron el clearing, lo dejaron girando en descubierto a un montón de pymes, ¿no? Y cuando fueron a pedir financiamiento, le jugaban a la escondida, ¿no? Creo que esto también ha sido una posición que ha tomado firme el Banco Central para encarrilar el tema, ¿no? Pero pareciera que siempre el sector de los banqueros es el que tiene esa cápsula donde es muy difícil establecer políticas que tengan que ver con lo colectivo, ¿no? Héctor, buenas noches. Ana Cecilia lo saluda. Y en cuanto a las grandes empresas como Techint, por ejemplo, que siguen despidiendo o suspendiendo trabajadores, ¿cómo ve esa situación? Yo creo que Techint tiene espalda, yo no sé si todo techino o no, recibió el ATP, lo ponen como emblemático, pero yo le quiero decir algo. Techint es una empresa argentina, pero tiene su dirección fiscal en Holanda para ver si paga menos impuestos, así que me parece que tiene una relación contrapuesta en solicitar el ATP, ¿no? Sí. Esto es un poco lo que decía antes, pero yo no, digamos, no sé si está despidiendo trabajadores, pero hoy la prohibición de trabajadores, de despido de trabajadores y trabajadoras, se volvió a extender por 60 días. Este fue otro gesto concreto, que fue un pedido de la Confederación General del Trabajo, ¿no? Y que fue, que le dio curso el ministro de Trabajo y el gobierno, porque es un DNU, es un decreto ley que lleva todas las firmas del gabinete. Héctor, pero déjeme decirle. Por 60 días. Está bien, eso es la formalidad, Héctor. Sí. Digamos, hay algunas cosas que superan la estratosfera. Una es ser delegado de base. Eso lo digo a veces con algún conocimiento de causa por un primo mío. Y la otra es que existen los despidos. Yo no estoy menoscabando la disposición del gobierno, pero el grupo que estábamos hablando tiene varias empresas que dejaron de prestar servicios entre ellas y terminan 30 trabajadores afuera. Las famosas tercerizadas. Exacto. La UON que ve venir 600 despidos. Y en realidad en el mercado de trabajo, amén del pánico que hay de perder empleos también en este momento y mucho más, por lo que va a venir, hay despidos que están sucediendo. No le pido a usted la solución. Digo, no podemos tapar la realidad de lo que están padeciendo algunos argentinos. Miren, la OIT planteó que va a haber, producto de esta pandemia, alrededor de 194 millones de trabajadores que van a pasar a ser desempleados. Lo publicó de negocios. Ejemplos. Las casas de moda rápida, que están repartidas por todo el mundo, H&M, etcétera, etcétera. Sí. En Bangladesh nada más dejaron 3 millones de trabajadores en la calle. No en todos lados existe un instrumento como este de prohibición. Por supuesto que habrá quien cerró la persiana y desapareció del mapa. Bueno, habrá que ver de qué manera se encuentran los instrumentos, cada sindicato yendo a encontrar esas soluciones, porque esto es, vuelvo a repetir, es difícil, difícil de plantearse una generalidad. Yo lo que le digo es, la gente, los compañeros y compañeras que tienen este tipo de cuestiones, tienen que concurrir a la organización sindical. Tienen que concurrir a la organización sindical. Hoy, hablando con el ministro de Trabajo y con el secretario de Trabajo,
se nos estuvo planteando que no hay llegada oficial, ¿no?, de estas situaciones, porque muchas de ellas se dan de hecho. Claro. Muchas de ellas se dan de hecho. Sí, sí, ahora... Entonces, lo que sí tenemos que hacer... ¿Cómo? Sí, termine que le pregunto sobre eso también. No, lo que sí tenemos que hacer es estructurar primero tener la información correcta y a partir de ahí generar la movilidad de todos los instrumentos y del Ministerio de Trabajo, que tiene la misma preocupación que todos nosotros, Claro. Está claro. de cuidar los puestos de trabajo. En ese contexto, yo le planteo, la semana pasada hablábamos en este mismo espacio con Pablo Moyano, quien tiene una mirada distinta a la que usted puede tener desde el punto de vista estratégico, pero dijo que no es momento de entrar en internas. Hoy no es momento de entrar en internas en la CGT. De todo modo, planteó su diferencia con los acuerdos que se están dando, avalados por la propia CGT, de reducción de salario para algunos sectores de un 25%. ¿Cómo enfrentan esta situación ante las bases, ante el reclamo que muchos trabajadores hacen de verse reducidos sus ingresos? Primero, no hay ningún acuerdo de reducción salarial. Acá se prohibieron los despidos y las suspensiones utilizando el causal de fuerza mayor. Pero queda el 223, que es el acuerdo individual, el acuerdo grupal o el acuerdo por empresa, prescindiendo de la organización sindical, que se paga una prestación que no es salario a cambio de suspender o de eximir de prestar tareas a los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál era la situación? Teníamos empresas que estaban con sus persianas bajas, trabajadores que no sabían si volvían al trabajo, no volvían al trabajo, si tenían ingresos, si no les correspondía ingresos, y a muchos los empezaron a llamar los empleadores y le dijeron: yo te puedo pagar el 20, te puedo pagar el 30, te puedo pagar el 100%, no importa el porcentaje. Entonces, lo que hicimos desde la CGT es establecer un piso de ingresos que tenía que ser refrendado a nivel de negociación colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no era el patrón contra un empleado, sino era la organización sindical con la cámara de esa actividad. Y así fue que hubo actividades que gracias a eso llegaron al 75% y otras actividades que pudieron superar ese 75%. Esto por un lado. Y por el otro lado, había que garantizar y certificar que no se despida gente. Ahora, a pesar de todo esto, ¿ustedes creen que todo el mundo pudo cobrar el 75%? Digamos, este es el mapa de la realidad. Sí. Como ustedes me dicen, se escapan despidos y es muy probable que algunos se hayan escapado que ni siquiera pudieron cobrar eso los compañeros. Sí, Está claro. Porque vuelvo a repetir, hay 535.000 empresas. Entonces yo no tengo diferencia con ningún dirigente sindical. Bien, Parto desde ese punto de vista. Sí. Pero las diferencias, ¿sabe cuáles son? ¿Cuál es? Que uno tiene que tener el mapa de todo lo que pasa. Porque mi actividad puede tener una situación, otra actividad puede tener otra situación, y yo le puedo asegurar que estamos gestionando todos los días cientos de sindicatos, acompañando a cientos de sindicatos para que esos sindicatos tengan los instrumentos y logren de alguna manera, como entre comillas decir, zafar de esta situación crítica. Sí, Entonces, digamos, no es un tema de yo me paro en la diferencia. Digamos, esto no es un tema de gustos, es un tema de lo que estamos atravesando. Y les vuelvo a repetir, compañeros y compañeras,
Sí. Lo más difícil está por venir todavía. Sí. Héctor, antes... Está por sí. venir. En la Argentina y en el mundo. Sí, Daer, antes de despedirlo, déjeme preguntarle a propósito de Mauro, que citaba recién, hace unos días hablamos con Pablo Moyano, le preguntábamos por la CGT post pandemia y decía que hay que barajar y dar de nuevo. ¿Usted qué piensa? Que habrá que barajar y dar de nuevo. No sé qué quiere decir eso. No soy muy afecto al juego, desgraciadamente. Bueno, ¿están todos de acuerdo entonces? ¿Todos de acuerdo? No, no estamos. No sé si vamos a estar todos de acuerdo o no. Hacemos todos los días todos los esfuerzos por generar condiciones y actos y hechos que sean colectivos. Nosotros no andamos mezquinando nada. De hecho, cada información va a todos los secretarios generales, más allá de que muchos opinan, pero el mantenimiento de la CGT cuenta por poco, no cuenta por todo tampoco, ¿no? Héctor, muchas gracias por este... Sería bueno que si tienen la mirada en todos en la CGT, Sí. puedan ayudar por lo menos a apagar la luz del edificio. ¡Apa! No, perdón. ¡Apa! Dijo, No, ¿dijo apagar o apagar? Apagar. Es un clásico de la CGT. Porque si no dicen el último que apague Sí. la luz, ¿no? Pagar. Pagar. Pagar de Bueno, moneda. Héctor, un abrazo, gracias por